las tablas de la PSA. Pero verán ustedes que hay algunas complejidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, que lo vamos a hacer también, ¿no? Cuando para un mismo momento hay dos cargas axiales. Seguramente aquí vamos a adelantar un poco, seguramente podemos decir que en realidad querría decir que la columna podía resistir para esta carga axial o para esta otra carga axial, para los dos casos. Y ese fenómeno lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, la respuesta sería para las dos, porque hay una interacción. Interacción quiere decir que para un momento hay una carga axial, pero también hay otra, ¿sí? Ese es el concepto, o sea, para las dos resiste la columna. En todo caso, lo más crítico sería para el mayor, pero no es así. Puede ser que para los dos dé perfectamente bien, tal como está acá y tal como se ve en las tablas, ¿no? ¿Qué era esto? Bueno, aquí ya lo hemos resuelto. Bien, antes de hacer el otro, vamos a ver todavía el concepto de las columnas cuadradas. ¿Qué es el concepto de columnas cuadradas? Vamos a ver aquí una columna. Ahí tenemos una columna cuadrada. Le vamos a poner también los estribos. Esto se llama refuerzo transversal. O también se llama estribos. Y estos estribos tienen que tener sus ganchos así, ¿no? El armado tiene que ser así. Para que un estribo funcione, tiene que tener sus ganchos. Bien, vamos a ver de colocar acá. Por norma, tenemos que colocar 4 varillas del mismo diámetro. Este lado con 4 varillas mínimo sería para una sección mínima, ¿no? La sección mínima de una columna, según la norma, dice que debería ser la mínima dimensión menor, debería ser 25, no menos. Esa sería la mínima sección de una columna, cuyo área debería ser mayor a G, debería ser mayor o igual a 625 centímetros cuadrados. ¿Ya? Esa es la mínima sección.
¿Y por qué dice eso la norma? Dice que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos acá una columna, digamos, triangular, ¿sí? Un triangular isósceles, este área tiene que ser por lo menos 625 centímetros cuadrados. Entonces, de aquí podemos calcular este valor, ¿no? Sí. Si es isósceles, a cualquier... La mínima, el mínimo área es 625. También si tenemos una columna rectangular, por ejemplo, la mínima sección tiene que ser 25 centímetros, la mínima. Esta puede ser lógicamente más, ¿no? A eso se refiere, la mínima dimensión. El área también debe ser mayor a 625 centímetros cuadrados. En caso de una columna circular, cuando tenemos aquí el diámetro, también podemos decir que el área tiene que ser mayor o igual a 625 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto sería D? Si esto es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, vamos a ver que D es mayor que 28 centímetros. Entonces, en una columna circular, el diámetro mínimo tendría que ser 28 centímetros, ¿no? Calculando de acá. Y para cualquier otra forma, para cualquier otra forma caprichosa de una columna, digamos así, no sé, puede ser un polígono o cualquier otra forma, tenemos que ver que el área siempre tiene que ser mayor a 625. Cualquier forma, ¿sí? Esos jóvenes, entonces estamos definiendo que la sección mínima es para el área 625 centímetros cuadrados. Nosotros vamos a ver, como ejemplo, vamos a usar una columna un poco mayor. Aquí también podemos ver para esta sección podría ser estas cuatro varillas. ¿Qué pasa si esto es mayor? Por ejemplo, podemos usar 40 por 40. En 40 por 40 podría ser una opción esta, un armado. Pero dependiendo de la carga axial y los momentos, el momento MUX y el MUY, tal vez este armado nos va a proporcionar varillas de gran diámetro, dependiendo de estas solicitaciones. Entonces, normalmente para 40 por 40 se suele armar así. Siempre he dicho yo que este armado es de esta forma es muy conveniente porque primero que tenemos el armado perimetral, digamos,
un poco más distribuido, mejor distribuido que 4. Mucho mejor, más efectivo, y eso se demuestra también con las tablas. Es como cuando en las columnas circulares, por ejemplo, hay que colocar mínimamente, dice la norma 5, mínima 5, equidistantes, pero mejor sería, por ejemplo, 10 o 8, no sé. Este es un mejor armado, con varillas de menor diámetro, pero más distribuidos, ¿no? Siempre y cuando, lógicamente, aquí haya una buena separación. Una separación. Igual en columnas cuadradas es conveniente hacerlo así. O también podemos armar con 4 varillas, ¿no? Más conveniente, digamos 4 acá. O 5. Pero para 40 centímetros tal vez podría ser también un buen armado. Así. Armado simétrico. ¿Sí? Ese también es bueno, porque aquí tenemos 5 nos queda 30. Tenemos 3 espacios, más o menos de 8 centímetros. Yo creo que sería, hasta ahí nomás llegaríamos. Si le pongo más, ya esto va a estar la separación va a ser muy pequeña, y porque el hormigón tiene que fluir. Lo conveniente es que el hormigón fluya. Este es un armado también conveniente, o este otro, ¿no? Este otro. ¿Por qué también es conveniente este mínimo? Porque acá se puede colocar para mejorar el confinamiento, se puede colocar aquí una especie de flejes, ¿sí? Esto se llama grapa o fleje también, ¿no? Igual aquí así. Una grapa con un gancho de 90 en uno y el otro de 180 para armarlo, para colocarlo después, ¿no? Se puede aumentar, ¿sí? También se permite, con sus doblados correspondientes, se permite este tipo de... ¿Para qué se coloca esto? Siempre preguntan los estudiantes, o a veces también se puede colocar como un rombo, ¿sí? Sí, también. Fíjense ustedes, el concepto es de que estos estribos están confinando, están sunchando a estas varillas que estaban un poco sueltas, ¿no? Como, en cambio, estas ya tienen su confinamiento o ese estribo, y estas estaban sueltas, ¿no? Además hay que tomar en cuenta que esta separación, cuando no hay estas varillas, cuando no hay este estribo, si fuera así, tenemos que garantizar de que aquí tiene que ser menor a 15 centímetros. Ojo, esto tiene que ser menor a 15 centímetros. O la distancia de aquí a aquí, desde una varilla hasta otra varilla que está confinada, esto tiene que ser menor o igual, ¿no? Menor o igual, y aquí también, menor o igual a 35 centímetros. ¿Ya? A ver, en este caso cumple, ¿no? Cumple. De esta varilla a esta otra varilla. ¿Y esto cumple o no cumple? Vamos a ver. Si tenemos aquí 30, cumple también. O sea, no necesitaríamos una grapa.
En el caso de que esto, por ejemplo, fuera 50, aquí ya no cumple, ¿no? Porque vamos a ver aquí 5 más 5, 10, queda 40. 40, aquí el espacio va a ser más de 15 centímetros. Entonces acá, fíjense ustedes, si fuera 50, aquí obligadamente yo tengo que poner una grapa, ¿no? Obligadamente tengo que poner, sí, por norma. Por eso es que se pone esto, ¿no? Para una columna de 50 por 50 ya tiene que haber aquí, o también el rombo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo no está claro? Eso es. Entonces, en las columnas cuadradas o cualquier columna tenemos que mantener eso. Yo voy a hablar de columnas cuadradas eh, para ver que con un armado simétrico podemos manejar diferentes, y una carga axial conocida, podemos manejar diferentes momentos biaxiales. A ver, podemos manejar 50, pero estaría bien. Haremos un ejemplo, tal vez. Haremos un ejemplo, haremos en otra página mejor acá. Vamos a ver en un ejemplo el comportamiento de una columna cuadrada con armado simétrico. Ahí tenemos una columna dibujada medio. Ya, ahí tenemos una columnita que sea de 50 por 50, ya, 50 por 50. Una buena columna bastante fuerte, robusta, ¿no? 50 por 50 es una buena columna. Por norma, yo tengo que ponerle 4 varillas primero. Y le vamos a poner porque es por 50, también por norma, tendríamos que el mínimo armado tendría que ser así, ¿verdad? Ahora, dependiendo de los momentos, también una columna cuadrada aquí puede haber 4 varillas y aquí 3, ¿no? También, pero yo estoy queriendo ver qué pasa para una columna cuadrada con armado simétrico, de esta forma, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, vamos a suponer que esto sea 5 centímetros, ya. También armado simétrico. Vamos a hablar de algunas cargas axiales, PU, que sea para una columna de 50 por 50, podemos hablar de unas 80 toneladas. Y vamos a decir que los momentos sean iguales, ¿no? O casi iguales, ¿no? Y generalmente se dice así, ¿no? Casi iguales, ¿no? Un caso. Entonces aquí vamos a poner 8 phi
de 24. Tenemos una columna cuadrada, 50 por 50. Estamos colocando 8 varillas de 24. F'C que sea 280. Y FIE ¿cuánto quieren FIE? 5.000. ¿Sí? $5.000. El momento resistente, no. ¿Cuál sería el momento resistente en X y el momento resistente en Y? Si esa sería una posibilidad. Lo primero que tenemos que calcular siempre es, tenemos que determinar siempre el valor de phi, ¿no? Calcular 0,10 de F'C, vamos a colocar F'C directamente por 280 y por 50 al cuadrado. A ver, una maquinita, saquen sus máquinas, vamos a calcular. Vamos a ver algunas posibilidades de esta columna. ¿Cuánto? Saquen sus máquinas, vamos a calcular. 70 toneladas. Sí. ¿Cuánto? 70. 60. 70, ingeniero. 70. Gracias. Y esto aquí se pone así, ¿no? Esto es menor que PU. Entonces, de aquí podemos decir phi es igual a 0,65. Esa es la primera, lo primero que se hace en columnas. Luego vamos a calcular el área total de 8 phi de 24. Creo que esto es 8 por 4.5, así más o menos. ¿Alguien me lo calcula? 36. 36, aproximadamente, 36 centímetros cuadrados. Aquí siempre es bueno verificar, a pesar que ya está definido, pero siempre tenemos que ver que que la cuantía es igual a 36 sobre 50 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? $0,0144. 144. Mayor o igual a 0.01. Entonces, estaríamos dentro con la norma, ¿verdad? Porque la norma dice que el acero mínimo o la cuantía mínima tiene que ser mayor al 1% o 0,01. Aquí estamos con 0,144, está bien. A pesar que aquí ya nos han dicho cuánto es, pero lógicamente no podemos colocar, repito, no se puede colocar varillas de acero como refuerzo que sea menor al 1%. Esto quiere decir 1%, ¿no es cierto? 1%. Con respecto al área gruesa de la columna, que sería esta, el área del concreto gruesa
sería este valor. Esto siempre digo es AG, área gruesa de la columna. No es menos 5 centímetros. ¿Y por qué se utiliza eso en columnas? Porque ustedes verán que en las columnas posiblemente no hay agrietamiento, pues como hay flex, como hay compresión, entonces trabaja pues toda la columna gruesa, ¿no? A compresión, por ejemplo, o a flexocompresión. En cambio, en vigas, como trabaja solamente a flexión en alguna parte, entonces lógicamente hay que sacar estos 5 centímetros. Bien, vamos a calcular ahora para las tablas de la PCA. Inge, tengo una duda. Dígame, Ese 4.5 del acero total, ¿de dónde sale? 4.5, ¿dónde anda? Lo que dice 8 por 4.5. Ah, es el diámetro o el área de acero de una varilla de 24. ¿O cuánto sale? Estoy calculando el área total de 8 varillas de 24 milímetros. ¿Cuánto sacas tú? ¿Cuánto es el área de una varilla de 24 milímetros? 4.52. 4.52 sale. 4,52. Corregimos. ¿Y cuánto sería entonces esto? 36.2. 36 punto. 2. 36.2. ¿Y esto? Sale lo mismo, ingeniero. Lo mismo. Ya. Entonces, vean ustedes, no hace variar. Entonces, usamos las tablas de la PSA. Para las tablas de PSA, otra vez vamos a calcular el coeficiente 1, que va a ser la carga axial, 80 por 10 al cubo, sobre 0,65 por 280 y por 50 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? $0,176. 0,176. Ya, un poco por comodidad yo lo voy a redondear a 0,20, por favor, ¿ya? Se puede hacer esto, pero o también podríamos redondear a 0,18. Yo lo voy a redondear a 0,20 en este caso. Si no, le aumentamos un poquito la carga aquí, no sé. A ver, para que sea 0,20, con 80, ¿con qué valor sale 0,20? A ver, me lo calculan. Con 85, por ejemplo, ¿cuánto sale? Vamos a corregir. Quiero que salga 0,20 por esta vez, para no estar haciendo este interpolación. Pero lo correcto hubiera sido así. ¿Cuánto sale? ¿Con qué valor? Con 90 tal vez, Inge, sale 0.91. 91, ingeniero, sale. Ya. Vamos a ponerle aquí 91, ¿ya? Para que salga 0,20. Pero no quiero interpolar esto, ¿ya? 91. Pues aquí tendría que ser 91. Ya, listo. Estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos entonces 0,20, ¿ya? Vamos a calcular
No, en este caso no corresponde. Vamos a calcular Q. Y el Q sería 0.0144 por 5.000 sobre 280. ¿Cuánto sale esto? 0,257. 257. Ok. Vamos a calcular que X, que en este caso va a ser igual que GY, porque la columna es cuadrada. Entonces aquí vamos a tener 50 menos 10 sobre 50. Y esto, 0,8, ¿está bien? Sí, ingeniero. Ya. Muy bien, ahí tengo los tres valores. Y vamos a usar la tabla, seguramente la tabla número 13. La tabla número 13 es para una columna de esta forma, de este tipo de armado. ¿Están de acuerdo? Y aquí entonces tenemos que calcular el coeficiente 2, que no conocemos por el momento. Bien, vamos a buscar la tabla 13. Miren la tabla número 13, dice así, ¿no? 3, 3, 8. Para este armado, la única tabla sería la 13. Ahí dice 13 y la 6 para beta. Entonces vamos a ir a la tabla 13. Bien. Ahí está. Vamos a agrandar para que se lea. Yo no leo. Unito más. Ya. Ahí se lee, ¿verán? Bien. Quiero decirles que en esta tabla solamente el FY es para 2.800 y para 4.200. No hay para 5.000. Pero dice acá, en esas tablas dice en alguna parte, dice que se pueden interpolar o extrapolar valores intermedios. Entonces, si nosotros tenemos 2.800 y tenemos 4.000, lo que hay que hacer es calcular los dos valores para 2.800 y para 4.200. Y para valores intermedios podemos interpolar o para un valor externo podemos extrapolar. ¿Sí? Como a nosotros nos piden 5.000, entonces yo tendría que extrapolar en base a esta pendiente. Así es. Evidentemente todo tiene cierta pequeños errores, ¿no es cierto? Pero se permite en columnas porque tenemos cierto margen. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular primero para 2.800 y les voy a dictar, por favor, ¿ya? Vamos a ver, aquí dice 0,20, la carga axial, voy bajando hasta encontrar el Q. ¿Cuánto salió el Q? Q
Q0257. Wow. Esto también lo vamos a redondear a 0. Después vamos a verificar a 0.26 o 0.25, digamos ya. Supongamos 0.25, vamos a redondear para no hacer mucha interpolación. Pero podría ser también a 0.26 o a 0.25. Vamos a ver que no hay mucha diferencia. Entonces 0.20, 0.25, 0.8. Ahí. Entonces tenemos 0.20, aquí tengo 0.25 y 0.8. Anoten por favor, el coeficiente para 2800 es 0.162. ¿Sí? Si fuera 0.26 podríamos interpolar, ¿no? con 0.30, pero vean ustedes en 0.30 es 0.178, va a variar un poquito. De la misma manera vamos a la otra tabla y buscamos 0.20 otra vez, el mismo Q, y anotamos 0.160. Y el otro es 0.162. ¿Sí? Eso es. Entonces acá tenemos 0.162, ¿no? Y aquí tenemos 0.160. Esto sería para FIE 2800 y esto es para FIE 4200. Entonces, esta es la pendiente, ¿verdad? Así. Entonces, vamos a calcular nosotros para 5000. Aquí tenemos 4200. Y aquí tenemos 2800. Entonces, este valor es 0.162. Este valor es 0.160. Bueno, al revés debería ser, ¿no? Me equivoqué. Aquí esto debería estar aquí. Sí, no está bien esto. Lo voy a confundir. Pero tal vez no es necesario hacer esto. Directamente podemos calcular así. A ver, ¿cuánto sería para 5000? A ver. Debería ser así. Esto debería ser 2800, 4200 y 5000. ¿Cuál sería aquí? ¿Se puede extrapolar? Correcto. 159. Entonces aquí sería 159. En este caso,
hay muy poquito, pero en otros valores hay nomás diferente, ¿no? Es diferente. Pero aquí tenemos entonces el valor. Tal vez no es necesario hacer ni este dibujo, ¿no? Simplemente ver la pendiente y calcular. Una regla de 3. $159. Muy bien. ¿Qué hacemos acá? Bueno, esto lo vamos a eliminar, en realidad no. No es necesario hacer eso. Directamente acá nomás se puede extrapolar. Ahora vamos a calcular los momentos uniaxiales en el MOX. Que en este caso es igual a MOY. MOX tiene que ser igual a MOY. No por esto, sino porque, si ustedes se fijan acá, el GX es igual que el GY. El Q es lo mismo. Entonces, acá obligadamente GY, a pesar que esto podía ser diferente. Esto podía ser diferente. Que MOX es diferente que MUY. Puede darse. ¿Me entienden? Todo hasta ahí está bien. Esto puede ser, pero MOX siempre en este caso, simétricamente, esto se va a dar. Entonces aquí tendríamos 0,159 por 0,65 por 280 y por 50 al cubo. ¿Ven ustedes? B es lo mismo, que esto sea T o B, da lo mismo. ¿Cuánto saldría acá? $36,17 toneladas metro. 36,17 toneladas metro. Gracias. Entonces, fíjense ustedes, aquí quería decir, una columna cuadrada, los momentos uniaxiales proyectados en cada uno de los planos son iguales. ¿Por qué? Porque primero la columna es cuadrada y segundo el armado es simétrico en X y en Y. Obligadamente, así los momentos actuantes o solicitantes sean diferentes. Bien, ahora aquí ya tenemos los momentos uniaxiales, que es lo primero que podemos encontrar. Ahora, aquí vienen los momentos biaxiales, ¿no? Hasta aquí, estos son momentos uniaxiales. Aquí se confunden los estudiantes. Estos son momentos uniaxiales y los momentos biaxiales, lógicamente, tendrían que ser MUX. A ver, primero diremos que estos sean iguales. Sí, digamos, sí, que MUX sea igual a MUY, supongamos. Después vamos a hacer para diferentes relaciones, ¿no? Diferente. Si MUX es igual a MUY, entonces acá ustedes podrán ver que MUX sobre MOX es igual
a M-U-Y sobre M-O-Y. ¿No es cierto? Si fuera así, entonces aquí tenemos que estas relaciones son iguales. Entonces, ¿qué tabla vamos a usar? Podemos usar la tabla A o la tabla B, cualquiera. Es lo mismo. Vamos a demostrar. Aquí también se confunde. Podemos usar la tabla A o la B, que es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque veamos si la tabla A, por ejemplo, fuera M-U-X sobre M-O-X más M-U-Y sobre M-O-Y, aquí sería multiplicado por 1 menos beta sobre beta, y esto tiene que ser igual a 1. Pero fíjense ustedes, como esto es igual que esto, la tabla B también sería, esto estaría aquí, esto sería exactamente lo mismo. O sea, aquí se puede usar la A o la B indiferentemente. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Cualquiera de las dos nos va a llegar al mismo resultado. Aquí el problema es que no conocemos beta. No, para encontrar, lo que quiero saber es cuál va a ser este momento. ¿Cuál es el momento MUX y MUY? Pero si estos son iguales, basta que calcule uno de ellos, ¿no? Entonces vamos a calcular beta en otra hoja. O aquí también. No, mejor en otra hoja. Beta. No conocemos. Pero para eso necesitamos calcular la carga axial. En compresión pura, que sería 0,85 por 280 por 50 al cuadrado menos, ¿cuánto es el área? 36.2 menos 36.2 centímetros cuadrados más 36.2 por 5.000. ¿Cuántas toneladas sale la carga axial? Señorita, a ver, usted que tiene su maquinita. $767,38. 767,4. Entonces aquí sería 91 sobre 767,4. ¿Cuánto sería esta relación? $0,119. Esto hay que redondearlo directamente a 0,20. Ah, no, 119, perdón. Los dan a 0,12. Luego necesitamos calcular la cuantía. Y la cuantía es 0,145. Esto vamos a redondear a 0,15. Acá. 0,15. No podemos manejar más decimales, ¿no? 0,15. Luego, ¿qué más necesitamos? El G, 0,8. El FY es 5.000. El F'S es, ya sabemos que es 280. Y el tipo de armado
tabla número 6. Con estos valores, en la tabla número 6, tenemos que ir a calcular beta. A ver, entonces aquí tenemos 0,12, 0,15, hay que interpolar esto. Nada más, 0,12 y 0,15. Solamente tendríamos que interpolar. Pero lo vamos a hacer a pulso. Entonces nos vamos a la tabla número 6. Que es la tabla número 6, que en este caso coincide con el armado. Pero aquí, en la tabla número 6, podemos ver que esta columna de la izquierda es para hormigones hasta 280. Y esto de la derecha es hasta 420. Entonces vamos a usar esto de la izquierda. Pero también FIE dice aquí, hay 2.800, 3.500, 4.200. No hay 5.000. Pero podemos extrapolar a partir de estos dos valores. ¿De acuerdo? Se puede extrapolar. Entonces, vamos a anotar directamente de 3.500 a 4.200. A ver, aquí no tenemos 0,12, pero tenemos 0,10 y 0,20. Y la cuantía es 0,15, ¿verdad? Entonces aquí vamos a anotar dos valores. Entre 0,67 y 0,65, tendríamos que interpolar y decir 0,66. Anótenlo, 0,665, interpolando, porque esto es, miren, 0,10 a 0,12, no hay mucha diferencia, ¿no? Usted debería interpolar así, 0,665. Y para 4.200, aquí tenemos 0,63, 0,645. 0,645. Aquí cuánto dijimos, 0,60, bueno, no sé cuánto hemos anotado. Entonces tendríamos aquí una extrapolación. Para 3.500, ¿cuánto sería beta? 0, creo que era así. Y para 4.200, ¿cuánto? ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿me dictan cuánto era esto para 3.500? Aquí creo que era 0,725. ¿Y acá? 0,665, 3.500, ingeniero. 0,665. Y 4.200, 0,645. 0,645. Ya, para 5.000, ¿cuánto? Extrapolen.
¿Cuánto? Es una regla de 3. Todos trabajen. 0,600. Mira. Miren, si ustedes ponen 0,62, es suficiente, ¿no? Podría ser 0,62, porque aquí en realidad estamos haciendo estas interpolaciones que lógicamente son aproximadas, ¿no? Podemos poner 0,62, suficiente. ¿No? O 0,62,3, 0,64, que no va a hacer variar esta milésima, no va a hacer variar. Estas 2 milésimas no se varía el resultado. Bien. Ahora vamos a calcular el MUX sobre el MUY. ¿Cuánto es el MUY? 36,17, ¿no? Acá sería entonces 36,17 más, en este caso sería MUX lo mismo, sobre 36,17 por 1 menos 0,62 dividido entre 0,62, y esto tiene que ser 1. Aquí podemos calcular el MUX, que va a ser igual al MUY. Entonces hay que despejar esto. Que sería lo mismo, ¿no? ¿Cuánto sale? $22,43 toneladas metro. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está bien este valor? Sí, ingeniero, está bien. Ya, gracias. Pero solamente las damas trabajan aquí. Los varones no trabajan. 22,43. Entonces, la respuesta sería que si la carga axial es 91 toneladas y armamos simétricamente así, esto tendría que ser 22,43, igual que esto. En este caso serían iguales. Estamos diciendo si fueran iguales. ¿Qué pasa si son desiguales? ¿Qué pasa si MUX, por ejemplo, MUX es, digamos, 0,8 de MUY, por decir, algo desigual? Hasta aquí no varía nada, ¿no? Pero aquí para elegir la tabla, aquí en este caso la tabla A o a la tabla B hay que elegir, ¿verdad? Fíjense ustedes, si son desiguales, ya no podemos decir o la tabla A o la tabla B, no. Ya tenemos que decir que podemos elegir alguna de las tablas. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a poner si, hay otra condición, vamos a decir, si MUX es igual a 0,8 de MUY, si esta fuera la condición, entonces lógicamente aquí tenemos que usar, vamos a ver qué tabla vamos a usar. Entonces vamos a decir, por ejemplo, si decimos, aquí podemos decir 0,8 sobre 36,17, aquí podemos decir 1
sobre 36.17. Entonces aquí podemos decir ese sería MUX sobre MOX, y ese sería MUY sobre MOY. MUX estamos diciendo que es menor. ¿Cuánto sale esto? Cualquier valor, ¿verdad? Basta que esto sea menor, entonces siempre este va a ser mayor, ¿no? Directamente, acá podemos decir, si esto fuera así, entonces vamos a decir que MUY o MUX sobre MOX es menor que MUY sobre MOY. Directamente, ¿no? Ya no es necesario calcular esto, en realidad no debemos calcular nada de esto, ¿no? Directamente sería así. Si MUX es menor que MUY, entonces MUX sobre MUY va a ser menor, porque estos dos valores son iguales. Entonces aquí la fórmula sería la B. La B. Si fuera al revés, si MUX es mayor que MUY, sería la A, ¿cierto? Entonces directamente podemos calcular como A, B. Entonces aquí podemos ver de la tabla B, aquí podemos decir 0,8 sobre 36.17 más 0,8 de MUY, ¿no? Sí. Más MUY sobre 36.17. Y esto no va a cambiar. 1 menos 0,62 sobre 0,62 tiene que ser igual a 1. Bueno, acá esto no está bien. Aquí directamente la fórmula B. Entonces de acá podemos calcular el MUY. ¿Cuánto será el MUY? 25.6 Inge. 25.6 toneladas metro. Y el MOX multiplique por 0,8. 20,5. Eso es. Entonces aquí estamos viendo que la misma columna cuadrada, en caso de que la relación de momento X sea con esto, entonces el momento podría existir así. Este caso es cuando son iguales. Aquí sería de esta forma. Y así podemos encontrar una gama de diferentes momentos biaxiales para la misma columna cuadrada en forma simétrica. Entonces, ahí estamos viendo que hacemos, para cualquier tipo de relación, podemos calcular sobre todo los valores. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Por qué he hecho esto?
porque quiero introducir un poco el concepto de las columnas circulares. A pesar que hay tablas especiales para columnas circulares, pero alguna vez a los estudiantes les he dicho que se pueden también calcular como una columna cuadrada simétrica, una columna circular. A ver, pongamos aquí, voy a hacer un redondito. Yo no puedo hacer redondito. A ver, ahí tenemos una columna circular. Pero tenemos que poner sus estribos. ¿Se podrá cambiar de color? Creo que no. Bueno, no se puede cambiar de color. Tenemos una columna circular de algún diámetro. Supongamos que la columna circular tenga un diámetro de 50 centímetros. Y, lógicamente, fíjense, el armado, desde luego que siempre será simétrico. Siempre será simétrico. Como un polígono regular. Siempre tenemos que pensar que una columna tiene que tener un armado simétrico. Quiere decir que estas distancias tienen que ser equidistantes, ¿no? Una columna circular tiene que tener un armado simétrico. Si no armamos simétricamente, lógicamente estamos cometiendo un pequeño error, ¿no? Que podría desequilibrarse. Entonces, las columnas se caracterizan por tener un armado simétrico. Bien, de primera instancia yo les voy a decir que una columna circular se puede calcular como una columna cuadrada simétrica. Y podemos usar también las tablas de la PSA, pero con cierta aproximación, y eso lo vamos a ver, ¿no? Tengo una columna cuadrada. Si aquí dice 50, entonces aquí el área es pi por 50 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto sale esto? Este área. $1963,49. Digamos, 0.5 centímetros cuadrados. Y aquí, ¿cuánto sería B y B? Para que tenga el mismo área, B sería la raíz cuadrada, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale B? 44,31. 44,31 centímetros. Entonces, esta columna de 50 de diámetro equivale a una columna cuadrada de 44,31 centímetros, ¿no? Igual acá. Evidentemente no es igual,
pero el área G, el área gruesa de la columna es igual a esta otra área. Pues quiere decir que si esto está comprimido con este área, esto también estaría comprimido con el mismo área. Entonces, no es equivalente, pero sería un área que compensa, ¿verdad? Entonces, ahora si yo todavía a eso le armo en forma simétrica, digamos así, para 44 tendría que usar así, ¿no? Entonces, es posible que esta columna trabaje muy similarmente a esta otra columna. Una cuadrada simétrica con esas dimensiones para una columna circular para estas dimensiones. No hay mucha diferencia. Vamos a hacer la prueba con una tabla circular que tiene McCormack, tiene cualquier otra tabla, porque en la PCA no hay tablas circulares, se han fijado, no hay para columnas circulares, pero se puede manejar así. Y vamos a ver que no hay mucha diferencia, no pasa del 5%. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una columna circular y vamos a usar la tabla de la PCA por este concepto, pero lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Una pregunta. Bien. Las tablas del PCA están validadas por las normas de ACI. Perdón, me repite ahí un ruido. ¿Me repite, por favor? Un momento ahí. Había un ruido en su micrófono. El compañero preguntaba si las normas del PCA están validadas por el ACI. ¿Están qué? ¿Normalizadas? No. Validadas. Validadas. No he leído nada de eso en la norma del ACI, pero la norma del ACI dice que se puede calcular por cualquier diagrama de interacción. El ACI dice que se debe calcular en base a los diagramas de interacción. Y esos diagramas de interacción se pueden usar las tablas de la PCA o cualquier otras tablas, ¿no? A ver, no sé si les mostré en alguna parte que la tabla, que el SI no menciona sobre la interacción de momento versus carga axial, ¿no? Y habla del FSI. Creo que les mostré por ahí en alguna parte, no sé si podemos ver aquí la norma. Hay una parte que habla sobre eso. No me acuerdo exactamente dónde está. Pero este tema todo sobre columnas. Ya no. Esto es columnas. No hay. A ver, vamos a ir al... Creo que está en el capítulo 22. A ver, debe ser la 300, creo. Capítulo 23, por ahí.
Bueno, aquí les explicaba, aquí les puedo aprovechar para explicarles que habla sobre 35 milímetros o 35 centímetros, que las varillas tienen que tener estos flejes, ¿no? De manera que máximo sea 35 centímetros X, ¿no? Y las otras varillas intermedias, estas varillas tienen que ser 15 centímetros, como se explicaba en alguna parte de esa, debe estar ahí, ¿no? O sea, se puede hacer un armado así. Les digo que estas dimensiones no tienen que pasar, tienen que ser 35 centímetros o menos. Pero de aquí a aquí, esa que no tiene su fleje, 15 centímetros máximo. ¿Dónde están las columnas? No, están en la 370, pero por ahí. Les mostré una gráfica. No hay, creo que tampoco 23, creo que es la 23, no estoy seguro. Distorsión. ¿Dónde está el área de interacción? Uy, ya me he pasado, creo. Estoy herviendo. ¿Alguien ha encontrado ese diagrama de interacción? Tal vez ahí podemos ver algo. Solamente el ACI habla de eso, ¿no? Lo siento, no puedo encontrar, eso están varias. Bueno, en realidad, el ACI nunca nos va a decir usen la tabla de la PSA, ¿no? Lo que nos dice es que nosotros inclusive podríamos hacer nuestras propias tablas, hacer un diagrama de interacción. O sea, ¿qué quiere eso? Que nosotros nos hacemos nuestro diagrama de interacción, así más o menos. Sí, algo así. Y en base a este diagrama de interacción podemos tomar algún valor de Q, digamos, ¿no? O esto sería Q o la cuantía. Eso dice, entonces podemos usar la tabla de la PSA o cualquier otras tablas. Tengo yo a las tablas de la PSA, yo uso porque en realidad eso ya los estudiantes lo tenían en el centro de estudiantes, casi todos tenían esas tablas, pero si ustedes quieren podemos usar otras tablas también. Si alguien me dice, a ver, por favor, ¿cómo se dice? Y de hecho vamos a usar unas tablas de McCormack, o tal vez del Jiménez Montoya, pero con algunas pequeñas variaciones, ¿no? Piden otros requisitos. En la PSA se usa algunos parámetros, y en otras tablas usan otros parámetros. Pero si ustedes están familiarizados y ya saben cómo funciona, pueden usar cualquier tabla. De hecho, la próxima clase vamos a usar las tablas de McCormack, que lógicamente maneja el ACI. Y van a ver ustedes que si comparamos con las tablas de la PSA,
básicamente no hay mucha diferencia. No serán iguales, pero la diferencia es mínima. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, tengo una consulta respecto al anterior ejercicio. A ver. Al final creo que la ecuación que utilizamos fue la A y no la B. No sé si puede revisar eso, por favor. No, cuando MUX es menor que MUY, tiene que ser la B. Repito, si MUX es menor que MUY, entonces este valor para un mismo común denominador va a ser menor. Entonces tendría que ser la B, o estoy equivocado. ¿Qué dice, señorita? Sí, ingeniero, pero la ecuación que está ahí creo que corresponde a la A o eso era mi duda. No, es que lo que pasa es que este valor es MUX, ¿no? MUX es, en realidad, 0,8 de MUY es MUX. Ah. Oh, ya. Ahora sí, creo que sí. Sí, creo que tiene razón. He usado la fórmula A. Sí, tiene razón, sí. Vamos a modificar. Aquí tendría que ser MUY. Aquí tendría que ser MUX, que sería aquí. ¿Así sería? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Cuánto sale? 24,27, Inge. 24,27. ¿Y este otro? 19,42. Sí, corrijan esta partecita. Eso es cierto, la tabla B sería así. Bien, perfecto. Muy bien. Gracias por la aclaración. Entonces, vamos a hacer otros ejercicios usando otras tablas, no siempre las tablas de la PSA. No es que yo diga que las tablas de la PSA son mejores. Yo pienso que todas las tablas son iguales, solamente que tienen diferentes parámetros para el cálculo. Otros parámetros. No hablan de Q, hablan de otro parámetro. En fin, pero podemos siempre usar cualquiera de las tablas. Si sabemos usar cualquiera de las tablas que ustedes encuentren en todos los libros. De hecho, todos los libros de hormigón tienen sus propias tablas. Todos los libros. Sus propias tablas. Cualquier libro que veamos, al final van a encontrar en el apéndice tablas para columnas. Porque es la única forma de diseñar columnas con tablas. No se puede de otra manera. ¿Sí? Entonces, todos los autores hacen sus propias tablas o toman tablas de otro libro. Yo no sé si tengo el McCormack aquí a la mano o cualquier otro libro. El Wilson también tiene, Whitney o Wilson. ¿Dónde está? No hay. Tengo que bajar el libro para la próxima clase y vamos a usar otras tablas que no sean de la PSA y la podemos comparar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima clase. Hasta luego, ingeniero.